Hablaremos ahora de la duración y rendimientos de las actividades de un proceso constructivo. En esta diapositiva veremos mucho texto, pero iremos abordando cada párrafo. Dice acá, este es un ejemplo. Si de una investigación en campo, si yo voy a la obra y voy equipada con toda la indumentaria para la seguridad en la obra, pero también voy con el objetivo de verificar cuáles son los rendimientos de los trabajadores, mano de obra calificada. Si yo determino que una persona, en este caso, ha construido 15 metros cuadrados de pared de mampostería reforzada de bloque de concreto de 20 por 20 en una jornada laboral de 7 horas por día, determino entonces cuánto tiempo demora un hombre en construir 1 metro cuadrado. ¿Cómo lo hago? Con una sencilla regla de 3. 15 metros cuadrados son realizados en 7 horas. En 1 hora, ¿cuántos metros cuadrados hago? Podemos observar que el resultado es de 2.14 metros cuadrados. En 1 hora, un hombre, 2.14 metros cuadrados de pared armada de mampostería reforzada de bloque de 20 centímetros de espesor. Esto es importante. Esto significa que este hombre es capaz de realizar 2.14 metros cuadrados en 1 hora y que en 7 horas hace 15 metros cuadrados. Una jornada laboral, un día, son 7 horas en el sector de la construcción. ¿Para qué quiero yo este rendimiento de 2.14 metros cuadrados hora hombre? Porque yo voy a obra y en un determinado periodo lo que hago es observar qué volumen de obra es capaz de hacer esta persona en un tiempo determinado. Porque me interesa la cantidad de volumen de obra en 1 hora. Una investigación conllevaría visitar varias obras y cotejar los resultados para poder sacar un promedio. El rendimiento no es igual según el clima. En las zonas cálidas las personas pueden demorar más tiempo que en las zonas más templadas. Con este rendimiento, y la unidad dimensional es hora hombre, obtengo la duración. Por ejemplo, ¿cuántas horas hombres necesito para construir 300 metros cuadrados? Si tengo nuevamente una regla de 3, en la parte inferior, le estoy acá intentando señalar con el mouse, 2.14 metros cuadrados, 1 hora hombre, ¿cuánto necesito ahora para 300 metros cuadrados? Y esto me da un resultado de 141 horas hombre. Significa que 141 horas se demoraría un hombre para construir 300 metros cuadrados. Si divido este valor entre 7 horas por día, yo tengo un aproximado de 21 días de duración. Significa que un hombre con el rendimiento de 2.14 es capaz de construir 300 metros cuadrados en 21 días. Esto es un ejemplo teórico. Si esto es demasiado tiempo para mi programación de obras, yo divido entre la cantidad de hombres que necesito que estén trabajando. Quiere decir que un hombre no es suficiente personal en campo para desarrollar esta tarea. Por lo tanto, contrato a otro trabajador o trabajadora. Si yo divido los 21 días entre 2 personas trabajando, esto me da una duración reducida de 11 días. Esta es la base para la planificación o programación de obras. Generalmente, una planificación de obras se obtiene, como ya hemos explicado en otras clases, de los detalles constructivos. Esto es un ejemplo de la lectura de planos. Este es el primer paso que yo hago. Y luego, debo conocer también la secuencia constructiva, la logística, qué va primero y qué va después. No hay nada escrito, porque los proyectos tienen sus particularidades. Sin embargo, por lógica, algunos procesos no pueden iniciar si no han sido finalizados otros. Veamos este caso.
Tenemos la colocación del cielo falso de un segundo nivel en esta foto. Tenemos la colocación del piso del segundo nivel. Tenemos la elaboración de estructuras metálicas, la colocación de cerámicas en artefactos sanitarios y la colocación e instalación de puertas. Si yo tengo una cantidad de actividades que se están realizando, algunas en simultáneo y otras deben ser finalizadas para que inicien las siguientes, este dato lo debo conocer. En ese sentido, hipotéticamente organizaré el flujograma. Para poder iniciar con acabados, en este ejemplo que nos ocupa, es necesario estar seguros que no hay fugas en las instalaciones hidráulicas embebidas en las paredes. Cuando yo hago mi prueba hidráulica, entonces realizo pavimentos. Cuando yo he realizado pavimentos, puedo comenzar el montaje de estructuras y puedo también comenzar la instalación de cableado. El montaje de estructuras puede ser el requisito para la colocación de pisos en primer nivel. Quiere decir que no puedo colocar pisos si no he finalizado actividades que requieran andamiaje. Andamiaje es necesario para realizar actividades en las cubiertas. Así es como se va interpretando este esquema. Esta tabla es la base para una programación de obras. Lo primero que necesito es estar claro del listado de actividades. Entre más desglose tenga, mejor control de la programación tengo. Pero también, entre más detalle tengo, más larga es mi programación. Un buen programador, al principio, cuando no es muy experto, ha tenido que desglosar cada actividad. En la medida en que va adquiriendo experiencia, lo que hace es que en una actividad engloba varias. Esto no es recomendable. Intentaremos ir detallando. Veamos cómo para el organigrama anterior, este es el listado de actividades. Debo tener las cantidades y sus unidades. A esto se le denominaba en la asignatura anterior volumen de obra. Cuando tengo cantidades y unidades, establezco la base, como decía anteriormente, para la programación. Los antecedentes y las duraciones. Como hemos visto en las reglas de 3 diapositivas atrás, las duraciones dependen del rendimiento, que a su vez también depende de la cantidad o el volumen de obra. Veamos entonces, cuando yo he hecho mi investigación de campo, he construido mi listado, tengo mi volumen de obra que se deriva de los planos, que es las últimas dos, nos hablan de la cantidad y la unidad. Y las primeras, a la par del listado, estamos hablando de los antecedentes y la duración. Decíamos, duración se deriva de los rendimientos. El antecedente es una actividad necesaria para la programación. Un software no es capaz de programar, es un instrumento para programar. Pero si yo no conozco qué actividad debió haber sido finalizada para iniciar la siguiente, entendiendo que si no conozco la logística en la construcción, no puedo programar de forma eficaz. O sea que no me basta solo con saber cantidades, saber las actividades, los rendimientos, las duraciones, sino que también debo saber quién va primero y quién irá después. Este es el esquema, el diagrama PERT-CPM que corresponde a la tabla y aquí lo he colocado. Aquí podemos observar que las actividades estaban enumeradas del 1 al 13. Estas actividades se colocan acá arriba como A1, A2, A3, A5, A7, etc. Sus duraciones se colocan en la parte de abajo. Veamos un ejemplo. Actividad 1, duración 1 día. Aquí tenemos. Veamos otro ejemplo. Actividad 8, duración 5 días. En cada evento podemos encontrar la duración tardía y la duración temprana. La temprana, recordemos, es la que está más cercana de la actividad de inicio.
y la tardía es la que está más cercana de la actividad de fin. En ese sentido, para obtener las tardías, voy restando a la duración final las duraciones de cada actividad y voy encontrando esos valores. ¿Para qué me interesa construir este diagrama? Para conocer la duración final de la obra. Este listado de actividades, que es un fragmento de una obra, tiene una duración de 45 días, marcada por su ruta crítica, que son estas líneas aquí, que van en color rojo. Antes de finalizar, recordaré algunos conceptos. Primer punto, el listado de actividades. Es importante construir una secuencia detallada de las actividades de construcción. El volumen de obra. ¿Qué cantidad de obra tendrá cada actividad? La duración de cada actividad con base en una investigación de su rendimiento. Y el antecedente. Verificar qué actividades debieron haber sido finalizadas antes que vaya iniciando cada una. O sea, es decir, para cada actividad debo ir verificando cuál es su antecedente. Cuando tengo esta tabla, puedo comenzar a construir mi diagrama PERT. Hasta luego. Una obra puede constar de varios programas que son necesarios para determinar los insumos que llevará esta obra, ya sea de construcción o del tipo que sea. Bien, podemos programar una obra por actividades, así: armaduría, albañilería, carpintería, concreteados, fontanería, electricidad, soldaduras, hojalatería, enchapadores y otros, llámese pintores, engramadores. Es decir, son actividades por especialidad. Igual, podemos hacer su listado por actividades, ya sean obras preliminares, las más comunes pues de una construcción, fundaciones, paredes primer nivel, entrepisos, paredes segundo nivel, estructura de la cubierta, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, acabados, puertas, ventanas y obras exteriores. Esto en forma general. El asunto es de que cuál es la que vamos a hacer. Una es para determinar los avances y la secuencia de la obra, pero la otra es que llamamos por especialidades de mano de obra, nos van a servir para determinar el recurso o los recursos humanos para calcular tanto el personal, la cantidad de especialistas de cada, valga la redundancia, de cada especialidad, como también el costo de la mano de obra de ellos. Para el caso, quisiera poner un ejemplo, y aquí a la par tenemos tres elementos distintos, por decir algo: las actividades para un tapial, o para poder desarrollar el programa de desarrollo de un tapial. De forma generalizada decimos acopio de materiales, trazo, armaduría de solera de fundación, verticales, excavaciones, colocación de armaduría y verticales, concreteados, el módulo de la primera hilada, si el material va a ser modular, la pared a la primera altura, los andamios necesarios para la segunda altura, las paredes de segunda altura, el coronamiento y su compactación. Pero esto, en una obra tan sencilla o de pocas actividades como es un tapial, esta secuencia puede variar. Si vemos en la fotografía superior derecha, vamos a ver un tapial hecho de ladrillo de obra corriente, donde su estructura no está integrada a la pared, la estructura es confinada.
Y en la segunda, en la fotografía central, tenemos de un sistema modular de bloques. Ahí su estructura está integrada y no queda visible pues ni los verticales ni las horizontales. Y en la fotografía inferior, aquí estamos presentando un sistema prefabricado, donde, lo primero que se instala son las estructuras verticales y aunque es modulado, las separaciones y la colocación de la pared va prácticamente a la final, ¿verdad? O sea, un elemento con la misma función hecho o construido o diseñado de tres maneras distintas y va a requerir tres programaciones distintas y por lo cual tres costos diferentes. No es que uno sea mejor o más barato que el otro, sino que dependerá de las condiciones y la disposición del recurso, del material. Bueno, si estamos haciendo una casa prefabricada, lo lógico es hacer un tapial prefabricado. Si hacemos una casa de bloques, lógico, será de bloques. Asimismo, si hacemos una casa de ladrillo, del tipo que sea, lo más sensato es hacerla del mismo material, por el recurso transporte, etcétera, ¿verdad? Bueno, con esto terminaría esta parte de la programación de este tipo de actividad y buenas tardes.